noches. En esta oportunidad vamos a hablar del FMLN, cuál es la situación del partido de izquierdas, cuál será su relación con el nuevo gobierno, pero también qué le implica el trabajo a nivel municipal, cuál va a ser el trabajo territorial que van a estar desarrollando sus alcaldes en función del 2021, pero también para generar cohesión en su partido político. Sobre esto y también sobre el trabajo de la gestión municipal de San Marcos hablaremos esta noche. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de 8 en Punto. Les saluda Carlos Monterrosa, martes 15 de octubre del año 2019. Vamos a dedicar el programa para hablar un poco de la situación política del FMLN, la gestión municipal y un poco las condiciones en las cuales se encuentra la relación del partido de izquierda con el gobierno, pero también el proceso de recomposición de dicho instituto político. Y es un gusto para mí recibir en este set a Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos y presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Buenas noches, alcalde. Qué gusto, bienvenido. Gracias, sobre todo un saludo a toda la teleaudiencia y Carlos, un gusto estar contigo. Gracias a usted por tomar la invitación. Tenemos varios aspectos que desarrollar, pero quiero aprovechar porque es uno de los temas que está en discusión y es importante ante las circunstancias que está viviendo el país, ante el trabajo que está haciendo Protección Civil y que ha decretado alerta naranja en la zona costera y alerta amarilla en el resto del país, particularmente para el caso de San Marcos, si lo ubicamos, su plan de emergencia. ¿Qué caracteriza su plan de emergencia ante este escenario y las circunstancias que se están dando? Bueno, primero quisiera solidarizarme con todos los salvadoreños que de una u otra manera se han visto afectados por estas lluvias. Ya conocemos en muchas noticias de ese impacto que se ha tenido en viviendas, en vías. Yo creo que es importante pues que sepa todo el pueblo salvadoreño que los alcaldes pues estamos asumiendo nuestro papel, que es lo que quiero también reconocer, ese papel de quienes presiden las comisiones de protección civil a nivel municipal, que son los alcaldes, que he estado monitoreando y dándome cuenta de ese buen trabajo, de ese buen desempeño, de ese entusiasmo con el cual han ido al frente de toda esta situación que es bastante crítica. Así que quiero pues referirme también a ellos. Nosotros esta mañana nos convocamos prácticamente en la Comisión Municipal de Protección Civil en San Marcos con la asistencia de todos los representantes de todas las instituciones a la convocatoria que su servidor hizo en el carácter que me da la ley de presidente, y efectivamente pues ya estamos instalados y hemos empezado a actuar sobre todo en aquellas zonas vulnerables que ya las tenemos reconocidas en nuestro municipio y donde hemos tenido el impacto, sobre todo algunos derrumbes en vías principales y la caída de árboles sobre viviendas. No ha habido nada que lamentar en términos de vidas humanas, ni lesionados y gracias a Dios tampoco fallecidos, pero que nos permite en buena medida ya tener este primer abordaje, sobre todo en esta situación de la emergencia, bajo nuestro control. Consideramos de que las personas deben de saber que en este momento no se les puede asistir en términos de mejorar las condiciones de sus habitaciones que se han visto dañadas. Esto viene posterior. Ahorita lo que se trata nada más es de prever cualquier situación que vaya a convertirse en lesiones para los ciudadanos o que vaya a convertirse en algo trágico, que Dios no lo quiera, que pueda costarle la vida a alguien. Entonces todo apunta de que si necesitamos evacuar pues algunas familias, pues ya tenemos 2 escuelas que quedaron hoy determinadas como puntos de albergues, no ha habido necesidad de hacerlo, y sí se ha asistido en una gran cantidad de situaciones para desalojar algunos derrumbes que han caído sobre algunas viviendas, sobre todo patios interiores, árboles que han dañado también viviendas, pero nada extraordinario que se salga de control. En el caso de San Marcos, para efectos de ubicar a nuestros amigos y amigas de la audiencia, pero también seguro personas de San Marcos están pendientes del programa, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo que identifica cuando se dan estas condiciones de incremento de lluvias, pero también donde hay peligros para algunas condiciones de deslizamientos en particular? ¿Qué zonas o qué colonias son las que ustedes tienen atentas o en la mira particular?
Nosotros, San Marcos, estamos asentados en lo que se conoce como la caldera de Ilopango, que básicamente corresponde a lo que es toda la cordillera de Loma Larga, o conocida como Planes de Renderos, que es una zona que está catalogada como muy proclive a los deslizamientos, a los derrumbes, como conocemos. Y también tenemos en lo que es el cerro Lamatepec, conocido como Cerro San Jacinto, también del lado de San Marcos, donde también pues hay ya prácticamente identificados cuáles son las zonas de deslave, las zonas de sobre todo donde pueden haber derrumbes. Y somos un municipio altamente poblado y que se ha asentado en las faldas de ambas cordilleras. Esto lleva a que muchas colonias, ¿verdad?, que están prácticamente en esos lugares, pues se vean amenazadas continuamente, no solo por el tema de las lluvias, sino en el caso de cualquier situación de movimiento telúrico que también lo vuelve bastante proclive. En ese sentido, pues ya nosotros tenemos un mapa de riesgo que es muy conocido, donde están los puntos más latentes cuando se dan este tipo de emergencias. La comunidad está organizada, sobre todo sus líderes, y tienen comunicación, ¿verdad?, con la municipalidad, con la comisión, para poderles asistir en todo aquello que sea necesario y sobre todo para estar listos para cualquier situación de evacuación, que es una de las cosas quizás más grandes que se pueden dar en términos de una emergencia, en vista que significa movilizar familias, llevarlas a albergues donde tiene que dárseles toda la asistencia, y también una situación de una contrariedad de los ciudadanos que tienen que moverse, y es dejar sus casas solas, que pueden volverse pues fáciles de los ladrones, de la ratería, ¿verdad? Y entonces ese tipo de situaciones por lo general son las que se tratan de evitar al máximo, pero siempre se evalúa de que lo principal sea que prevalezca la preservación de la vida y la seguridad de las familias. Le hacía una consulta porque en redes sociales un poco cuando se ve estas circunstancias de deslizamientos, de lluvias, y cuando son lluvias acumuladas, particularmente las zonas más marcadas cercanas a quebradas, o las zonas en donde también la gente está en una situación de más vulnerabilidad, revisando un poco aparecían colonias, los Andes 1, los Andes 2, o Barrio San José, la 10 de octubre. Entiendo que esas son algunas de las colonias que ustedes son parte de los puntos de riesgo, o de estas hay algunas colonias donde ustedes mencionan, aquí sí se requiere una intervención ya de infraestructura, de obras, de trabajos, de mitigación en concreto, porque estas condiciones pues lo pueden agravar un poco más. Exactamente, de hecho hay algunas zonas que se han dañado y que van a requerir que posterior que pase este evento, pues tener que asistirlas con algunas obras de mitigación, algunas obras de protección. El caso de la colonia 10 de octubre, tercera etapa, donde ha habido un deslizamiento de un talud que es bastante alto, que está en un lugar densamente poblado. Tenemos también a la altura del conocido Puente Rojo, que une la San Antonio número 3 con la San Antonio número 4, un talud también bastante alto que ha requerido emergencia. En los Andes 2 y en los Alpes 1, que se han presentado muchas situaciones, sobre todo caída de árboles, hay algunos hundimientos de algunos pasajes y de algunos accesos a las viviendas. San Marcos tiene una topografía irregular, y eso pues nos predispone a que cuando hay lluvias muy fuertes, cuando hay saturación de los suelos, pues tiende esto a haber deslizamientos, ¿verdad?, de pequeña envergadura hasta gran envergadura, y hemos tenido en eventos anteriores fallecimientos hasta de familias enteras porque se han caído algunos bordos o algunos taludes que básicamente son inestables y que con la saturación pues tienden a derrumbarse. Pero en el transcurso de todos estos años se han venido haciendo muchas obras de mitigación, se han venido reconociendo todas esas vulnerabilidades y se han venido atendiendo.
Sin embargo, pues queda todavía muchas zonas vulnerables en San Marcos que atender. Hay un aspecto también al que aparece y es parte del trabajo de las gestiones que hacen los alcaldes, alcaldesas, es su relación particularmente no solo con los comités municipales de prevención, en este caso de los riesgos o la capacidad también de mitigación de los riesgos, también el vínculo que se tiene con el Ministerio de Gobernación a través de la figura de gobernadores. En este momento, pues por lo que se ha declarado, no existen estas figuras o no hay nombramiento más bien de esto. En concreto, por su experiencia, estas figuras de los gobernadores ejercían un rol ejecutivo o era un rol que facilitaba para solventar estas situaciones o quedaba básicamente en el Consejo de Alcaldes para resolver situaciones, sobre todo en aquellos municipios fronterizos y que tenían que enfrentar situaciones en común. Voy a hablar por San Marcos, no sé si será la realidad en otros municipios, pero toda la carga de todo lo que es la atención en el momento de presentarse los eventos y la posterior reconstrucción, en el caso de nuestro municipio siempre le ha correspondido a la alcaldía hacerlo. Para decirte algo, hoy en la mañana la representante de Protección Civil no asistió. Sin embargo, pues llamó posteriormente de que ya estaba la orden, pero no se instaló. La figura de la gobernación es tanto en este gobierno como en gobiernos anteriores realmente no tiene mayor peso ni mayor determinación en lo que se hace en los territorios. Bueno, de hecho, la encargada de Protección Civil en San Marcos, no solo ahorita que es primer evento que tenemos con este nuevo gobierno, sino en gobiernos anteriores, por lo que se preocupa es por la acta. Por lo que se preocupaba era de que llevarse la copia del acta que estábamos instalados y se le iba a dejar o la llevaba a la departamental, que yo me imagino que era más la preocupación por un trámite burocrático. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con las acciones, todo lo que tiene que ver con la mitigación, con la movilización de la comunidad para enfrentar las eventualidades, pues corresponde al gobierno municipal con su organización, que no solo es para eso, sino que también está fundamentada siempre en todas aquellas actividades que tienen que ver con su desarrollo, lo cual pues permite en buena medida al gobierno municipal tener de primera mano la organización comunitaria para todo este tipo de situaciones. Es decir, en síntesis, en el caso de la municipalidad de San Marcos ha sido básicamente el trabajo del Consejo Municipal. Sí. El rol de Protección Civil ha sido bastante subsidiario, digamos que mínimo, dadas las circunstancias. Y siempre ha sido así, yo creo, y siempre va a seguir siendo así, ¿verdad? Yo creo, bueno, gobernador no conozco, yo no sé si hay nombrado gobernador, vicegobernador por San Salvador, lo desconozco, pero al final esas son algunas figuras decorativas que existen todavía en la burocracia del Ejecutivo, que a mi juicio no deberían ni de existir. No deberían ni de existir, ¿verdad? Porque han tenido, en lo que fueron los gobiernos de Arena y en estos 10 años que también estuvimos con FMLN, una figura decorativa, una figura de gestión política que no hacen más que enlazar con las otras instituciones y quedar al amparo de la voluntad del otro funcionario si quiere o no quiere ayudar. La verdad que en nuestro municipio nos hemos siempre correspondido nosotros en nuestra autonomía el hacer las cosas de la mejor manera. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar vamos a hablar de lleno sobre el FMLN, sus condiciones en este momento a nivel político y lo que deviene del partido de izquierda. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Y en este momento, vía tecnología FCN, hacemos un enlace directamente al Centro de Monitoreo y de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se está dando conferencia de prensa de las autoridades. Escuchemos. Defensa y Policía Nacional Civil. Tenemos una amenaza alta de derrumbes y caídas de rocas puntuales, principalmente en los alrededores del volcán de San Miguel y el Pacayal. Esta es la zona donde más recarga hídrica existe a lo largo de este suceso que hemos tenido desde el fin de semana. Volcán de San Vicente, el complejo volcánico de Berlín-Tecapa, en la sierra de Jucuarán, en el sur del departamento de Usulután, y en la carretera electoral entre el Delirio, Intipucá, y también en la zona de los túneles de la Libertad, Sonte y Misata. Realmente es
hacemos el llamado a las personas que transitan también por la Panamericana, Los Chorros, la zona de Santa Lucía, obviamente, que ya van a hablar los amigos ministros acá, y sobre todo la gente que transita por caminos rurales. Recordemos que las montañas tienen una recarga de varios días, por lo tanto, aunque el pronóstico nos indica que el día de mañana la lluvia va a disminuir y vamos a transicionar hacia unos días sin lluvia, es importante recalcar que las montañas tienen recarga, hay humedad en el suelo y por lo tanto aún somos susceptibles a derrumbes y deslizamientos. Vamos a dar un resumen en este momento con nuestro director de Protección Civil acerca de todas las situaciones que se han presentado a nivel nacional, así que le doy la palabra a nuestro director de Protección Civil. Gracias, buenas noches. Este reporte es una actualización de lo que en la mañana todos ustedes conocieron. Básicamente lo relevante en esto es el tema de los albergues y el tema de la remoción de escombros en los deslizamientos que han ocurrido en el día. Hasta esta hora tenemos abiertos 12 albergues con 234 familias albergadas en distintos lugares. Voy a mencionarlos rápidamente. Tenemos abiertos un albergue en el Centro Escolar San Hilario con 7 familias, en el Centro Escolar de la Isla del Jobal con 35 familias, en La Canoa, en la Comunidad de Las Arañas con 2 familias, en el Centro Escolar del San Rafael Cedros 3 familias, Centro Escolar Carlos Lobato 6 familias, en la Nueva Concepción 60 familias, Comasagua 2 familias, en la colonia Kennedy, que es la de la urbanización Santa Lucía, tenemos hasta hoy 4 familias albergadas. En Changayo este albergue se abrió hoy por la tarde, 6 familias, y en colonia Florencia 1 familia, y en San Carlos Lepa también 1 familia. En total son 12 albergues con 234 familias. En el tema de los árboles caídos, que como ustedes saben también es un problema recurrente, cuando ocurren lluvias se han atendido 38 árboles que han colapsado en las calles, se han removido, se han cortado y se han abierto las calles. Y el otro tema relevante es el tema de los deslizamientos. Se han atendido por Jovial 118 deslizamientos a nivel nacional y según los últimos informaciones se ha removido alrededor de unos 3.300 metros cúbicos de material que ha caído sobre las carreteras. Eso es lo más relevante que tenemos hoy. Como ya lo dijo el señor ministro de Medio Ambiente, esperamos que mañana la situación mejore y indudablemente eso, como lo dijimos esta mañana, a pesar de que tengamos claros ocasionales, de que ya no haya lluvia intensa como lo es hoy, pues la situación de riesgo continúa tal cual es hoy, y el sistema de protección civil, todo el gabinete de gobierno y las instituciones que integran el sistema, pues vamos a seguir dándole cobertura a todos los eventos y a las necesidades de las familias que resulten afectadas. Muchas gracias. En ese sentido también va a ampliar nuestro ministro de Obras Públicas acerca de las intervenciones que se han dado en carreteras y también el tema de los puentes. Sí, buenas tardes. Bueno, como bien se decía, por medio de Fovial hemos hecho intervenciones puntuales con respecto a derrumbes y también con caída de árboles. Adicional, también hemos intervenido cerca de 3 puentes que hemos tenido ciertas socavaciones, por ejemplo, en Jiquilisco, en Usulután. Nosotros estuvimos el día de hoy ahí trabajando. Prácticamente uno de los estribos del puente se socavó y nosotros, bueno, Fovial llegó de inmediato prácticamente a trabajar, a hacer ciertas obras principales preventivas. También se habilitó una nueva ruta para que puedan transitar los vehículos, porque esa ruta para mientras se dejó deshabilitada. Pero ya están los vehículos transitando porque ya se hicieron ciertas obras. Obviamente van a haber otros trabajos más adelante que se van a realizar
También hicimos otros trabajos ahí mismo en Usulután, en otros puentes que lamentablemente socavaron, pero nosotros llegamos de manera inmediata para realizar ciertos trabajos y habilitar otras rutas alternas para la población. Tenemos otros trabajos que tenemos que hacer también en Izhuatán, en Sonsonate. Hubo cierto deslizamiento de un puente provisional. Ya nosotros estamos trabajando para rehabilitar el puente, pero a la vez hemos habilitado pasos provisionales para las personas para que puedan movilizarse de una manera más ágil. Así también en Los Chorros hemos habilitado un carril reversible y hemos cerrado 2 carriles desde la parte de oriente a occidente. Los hemos cerrado para que cualquier deslizamiento de roca o cualquier derrumbe no afecte a las personas y no tengamos daños de vidas. Y hemos habilitado un carril reversible para mientras, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto se está haciendo en la parte crítica, cerca de 1.3 kilómetros, que es la zona conocida como zona de derrumbes. Entonces, la idea es proteger a la población, darle seguridad, y para eso estamos trabajando. Bueno, también con nosotros se encuentra el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, quien también dará un informe, y estaremos explicando también sobre el cuidado de los albergues. Buenas noches, comisionada, compañeros del gabinete, miembros de la prensa. Primero, hacer un llamado a toda la población para acatar las indicaciones que emite Protección Civil. Nosotros, como Seguridad Pública, en conjunto con la Fuerza Armada, nos encontramos dando protección y resguardando los diferentes albergues que ha aperturado Protección Civil, y también invitamos a la gente a que acate estas recomendaciones, que busque los albergues que nosotros como Policía Nacional Civil nos vamos a encargar de resguardar sus bienes. Entonces, este es un llamado para la gente para que acate las indicaciones de Protección Civil. La Policía Nacional Civil está en todo el territorio nacional, junto a la Fuerza Armada también, colaborando con las diferentes comisiones municipales, colaborando con la Comisión Nacional de Protección Civil, y nos encontramos en este esfuerzo como gabinete de gobierno. No ha habido ninguna eventualidad en cuanto a seguridad pública, así que dejo el informe hasta aquí, y por supuesto quedamos abiertos a preguntas de la prensa. Muy bien, entonces ahí teníamos declaraciones de diferentes titulares de ministerios. Particularmente escuchamos al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, previamente el ministro de Obras Públicas, ministro de Gobernación, ministro de Medio Ambiente, que dieron declaraciones en esta conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre algunos de los datos relevantes, 12 albergues, según mencionaba el director de Protección Civil, 234 familias albergadas, pero también mencionaba el ministro de Obras Públicas, cierres a ciertos tramos de la carretera de Los Chorros, y también el trabajo e intervención en 3 puentes. Parte de la información que se está brindando en este momento en el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros le vamos a dar seguimiento a estas actividades. Tenemos que hacer la pausa. Continuamos con nuestro invitado. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en punto. Este martes 15 de octubre del año 2019 platicamos con Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos y presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Vamos a hablar ya un poco del FMLN. Hemos hablado un poco en el primer segmento de las condiciones del municipio, particularmente ante las amenazas y los riesgos que se pueden generar por estas lluvias, los deslizamientos, y en la segunda parte teníamos también las declaraciones en la conferencia de prensa que estaban brindando miembros del gabinete de cuál es la reacción y las actividades que está desarrollando el gobierno, la cual le vamos a llevar el seguimiento en el transcurso de los días en función de las medidas también que ellos estén implementando. Pero de momento regresemos a hablar un poco del FMLN. Fidel, ¿cómo calificaría en este momento el estado del FMLN? Si midiéramos un poco la salud del FMLN, ¿cómo la calificaría usted? Bueno, yo creo de que posterior a las elecciones primarias y con la elección de los nuevos organismos de dirección, el FMLN transita por la recuperación política y, por decirlo así, firmes en enviar un mensaje de reoxigenarnos ya previo a las nuevas contiendas que nos
nos esperan. Yo creo que es importante señalar que en nuestro proceso ha habido una renovación casi de un 80% de lo que es la Comisión Política, el Consejo Nacional, y lo más importante son los liderazgos jóvenes que han sido electos y que se encuentran ya trabajando y, por supuesto, empujando al partido como tal. Yo creo que el secretario general, Óscar, está dando esa apertura y está precisamente decantando en los cuadros jóvenes, tanto a nivel de Asamblea Legislativa como también a nivel de la Comisión Política, para que empiecen a protagonizar ya esta nueva edición del FMLN posterior a la pérdida del 2019 y de todo el desastre electoral que eso significó. Y por supuesto de todas las secuelas que todavía estamos viviendo como producto de eso, a partir de una arremetida, por decirlo así, del Ejecutivo en torno a las situaciones de la gestión del FMLN en el gobierno anterior. Pero yo creo de que el FMLN como tal, como vuelvo a repetir, en esta nueva estrategia que se está todavía discutiendo, que todavía estamos consensuando, no para un periodo inmediato que puede ser las elecciones, sino para el FMLN, para el futuro, para la continuación de esa fuerza de izquierda que requiere este país para la democracia. Considero que vamos dando los pasos acertados y que vamos transitando por un buen camino. Uno de los aspectos que siempre entra en la discusión del FMLN en sus diferentes etapas, Fidel, desde el momento que se configuró como partido político allá en los 90s, es esta configuración de los ortodoxos y los renovadores. Esta configuración entre un grupo más ortodoxo o una línea más ortodoxa y una línea que ha buscado hacer cambios o tener otro posicionamiento en el partido, ¿es palpable en este momento en la configuración de su comisión política, de su Consejo Nacional? Ese término de ortodoxos y renovadores en buena medida obedece a una etapa ya un poco quemada dentro del FMLN. Recuerdo que esas fueron las banderas de una contienda, de una gran, por decir así, encrucijada que hubo entre dos agrupamientos que no se refleja en este nuevo momento. Sí podemos decir de que en el FMLN todavía hay una tendencia de un agrupamiento que representa en buena medida esa vieja dirección, bueno, vieja en términos no peyorativos, sino para referirme a esos cuadros que todavía transitaron la guerra, que posterior de la guerra pues prácticamente el FMLN al frente del Ejecutivo controlaron el partido, y hay una nueva generación que no se puede negar, pero que todavía no es muy visible, pero que sí se están haciendo todos los esfuerzos para que empiecen a brillar, para que empiecen a dar sus planteamientos. De hecho, yo te puedo dar fe de que ellos están conduciendo en buena medida en el Consejo Nacional todo ese debate y toda esa discusión que nos debe de permitir ponernos en perspectiva de un FMLN fortalecido, de un FMLN que se despercuda de todo este pasado que no nos llevó a buenos términos electoralmente, que por decirlo así nos dio un revés del cual todavía tenemos secuelas, no lo podemos negar, pero que en perspectiva nos encontramos redefiniendo las líneas estratégicas del FMLN para poder ser un partido de izquierda renovado en términos de este momento histórico que estamos viviendo. Óscar Ortiz ha mencionado en diferentes espacios, también en las conferencias de prensa que brinda una vez por semana, los lunes, que suele dar su conferencia de prensa, menciona que para renovar el FMLN hay que tener condiciones, pero también busca apertura del padrón, también lo que se está promoviendo es visibilizar a nuevos liderazgos. El tema aquí es por su lectura, Fidel, y su trabajo que tiene a nivel municipal como presidente del Consejo de Alcaldes. En este momento están las condiciones y la correlación en la comisión política y en las instituciones o las instancias del FMLN para desarrollar los cambios o las propuestas que Óscar Ortiz ha mencionado que va a hacer en el partido. Yo considero que sí. De hecho, la presencia de cuadros nuevos en la dirección del FMLN deja ya planteado la negación de esos agrupamientos que venían prácticamente haciendo una democracia centralizada
donde prácticamente se imponían las decisiones. Yo puedo decirte con mucha seguridad de que todo ese estamento de cuadros nuevos a nivel de comisión política, a nivel del Consejo Nacional, a nivel de las departamentales, se encuentran discutiendo y debatiendo cómo salir adelante como FMLN. No vamos a negar de que todavía hay secuelas y hay esbozos de aquellos que miran prácticamente el partido solo en función de cargos, solo en función de espacios para lo particular, algunos que todavía están en esa nostalgia de querer revivir agrupamientos. Pero yo te puedo decir con mucha seguridad, cuando entro a la comisión política, que obviamente no me identificaba con ningún agrupamiento, sino nada más en un movimiento que demandaba que hubieran cambios, que hubieran transformaciones de la dirección, y en eso pues me encontré con Óscar Ortiz, lo apoyé. Nos encontramos en un momento determinado básicamente solos en la comisión política, por decirlo así, en términos de los resultados electorales. Pero nosotros nunca le apostamos, por decir así, a apadrinar o ser parte de un agrupamiento, sino de romper con ese estilo que se venía imponiendo, fíjate bien, para conveniencia de algunos dirigentes, ¿ya? El sectarismo, eso como tú dijiste, los tales renovadores, los tales revolucionarios socialistas, han sido prácticamente autonombramientos que se han hecho para levantar banderas para correlaciones internas. Y yo creo que se está entendiendo en el FMLN de que eso debe darse por superado. Eso debe de pasar ya a la historia del FMLN del pasado y debe de reconstruirse un FMLN unido en lo ideológico y en lo político. Y por supuesto en el accionar de una izquierda que debe de renovarse en términos de este nuevo momento que estamos viviendo, que hoy somos una oposición que por supuesto hemos dado grandes aportes en la democracia del país, en la historia de este país. No podemos negar que también al frente del Ejecutivo, como tuvimos fracasos, desaciertos, también aportamos en buena medida algunas cosas que son importantes mantener en el país. Y yo creo de que se está entendiendo en todas las instancias de dirección que eso es lo que hay que empujar, que hay que despojarnos ya de los sectarismos, que hay que despojarnos de los autonombramientos para atrincherarnos en agrupamientos y darle al FMLN ya una robustez en este momento que permita recobrar la confianza del pueblo. Antes de irme a la pausa, porque tengo solo un minuto, Fidel, pero lo podemos ampliar en el siguiente bloque, por lo que la descripción que usted me hace, todavía en la comisión política son minoría, por entenderlo de esta forma, porque hay alguna de la representación que puede tener algún acercamiento a las expresiones que estaban antes en la comisión política, y también algunos de las figuras históricas que han estado en ese partido tienen cargos en el FMLN, en algunas secretarías. Entonces deja ver un panorama que todavía se encuentran en minoría. Pues no le llamaría yo así, porque al contrario, más que atrincherarnos en una minoría, nosotros estamos haciendo un trabajo con los compañeros de acompañarlos en lo que es correcto y de tratar de apartarnos en todas aquellas cosas que vienen todavía moldeadas a la antigua, ¿verdad? Por decir así, fuera del escenario de la discusión política, en lo que nosotros llamamos los planchazos, las imposiciones. Tratamos de mandar mensajes de que eso no es lo correcto ni es lo apropiado en este momento, que el consenso y el debate debe de construirse entre todos, escuchando a las minorías, donde también una mayoría, si presenta algo sensato, pues debe de ser tomado en cuenta. De igual manera, si el grupo que se considera en minoría también hace un planteamiento que es sensato, pues hay que apoyarlo. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar incorporamos otros elementos en la discusión que están vinculados a la coyuntura política y conciernen al FMLN. Regresamos.
Último bloque de esta plática que desarrollamos con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Hablamos un poco de la actualidad del FMLN y quiero aprovechar y consultarle porque es uno de los temas que ha estado en debate en los últimos días en función de la operación Cucatlán que lleva la Fiscalía General de la República ante las instancias judiciales y la declaración del testigo criteriado con nombre Noé. Él menciona que el FMLN le dio $156,000 a la pandilla Mara Salvatrucha para apoyos electorales el periodo 2014-2015. Le consulto, ¿hay una discusión en este momento en el FMLN sobre este tipo de declaraciones por las implicaciones que esto puede tener? Ayer tuvimos al diputado Mauricio Vargas, nos dio su apreciación para el caso de Arena, pero me gustaría consultarle en este momento para el FMLN. ¿Se está discutiendo este tipo de temas, esta circunstancia y la implicación que tiene una declaración de este tipo? Bueno, yo creo que hay que partir de las declaraciones que hizo nuestro secretario general al ser muy enfático en que el FMLN debe desvincularse totalmente de cualquier acusación de ese tipo. Este señor Noé, que yo no lo he escuchado, no lo he visto, no sé quién es, más que lo que está difundiendo en los medios de comunicación, hace algunas aseveraciones y algunas acusaciones en su calidad de criteriado, que se ha vuelto más de lo que él ha dicho, se ha vuelto como materia prima para hacer ataques políticos a quienes han sido mencionados. Ya he mencionado algunos exfuncionarios del gobierno anterior y que corresponden al FMLN y también a algunos de Arena. El punto concreto es que si hay alguna acusación, el punto concreto es que si hay algún elemento que realmente defina que eso es cierto o que no es cierto, debe de hacerse las investigaciones respectivas de manera responsable. Antes de agarrar esto para ataques políticos, antes de esto para sacarle lucro, para seguir, esquilmando al FMLN en su situación que ya sabemos que está bastante crítica. Porque eso desdibuja en todo caso el sistema de justicia de nuestro país, ¿verdad? Que son quienes deben de ir al encuentro, de hacer las investigaciones, las indagaciones así de manera eficiente y de manera, ¿cómo podemos decir?, de manera tajante y rápida para evitar que en la sociedad se siga descalabrando la imagen ya deteriorada de los partidos políticos. Y si hay responsables, o sea, que se proceda. Como discusión interna no lo tienen, Fidel. Lo menciono porque evidentemente está el lado más de carácter fiscal, más de investigación del Ministerio Público, pero desde el FMLN como partido, declaraciones de este tipo porque hacen conexión con situaciones que se publicaron tiempo atrás, de las reuniones que sostuvieron Arístides Valencia y Benito Lara con representantes de pandillas, que lo divulgó un periódico digital ya hace tiempo atrás, hace ya más o menos 3 años. El tema es que siempre lleva de conexión a ese momento. Pone en debate lo siguiente, que entre 2014 y 2015 buscaron líderes de partidos políticos o representantes de partidos políticos a miembros de pandillas para hacer negociaciones. Entonces, ese tema en concreto no es un tema que debe de investigarse en este momento en el FMLN, cuando me refiero a investigación, para ver qué preocupaciones genera, si se tiene que hacer una indagación interna, si se tiene que buscar a personas que estuvieron involucradas en estas, particularmente en los casos de Arístides Valencia y Benito Lara, por citar unos. Sí, el FMLN y específicamente en ese tema, en su momento tendrá que discutirse, ¿verdad? Porque este es un tema reciente, ¿verdad? Sí, yo creo que no tiene ni una semana de que ha pasado esto y, bueno, el siguiente día que tenían que seguir dando declaraciones, pues se enferma ahí el criteriado. Si tú ves, hay una situación que da pie a mucha especulación, que desdibuja toda una realidad a partir de una persona criteriada, pues que eso es complicado. Entonces, en la medida que se vayan desarrollando las cosas, en la medida que el sistema de justicia vaya determinando con contundencia y si las instancias pues definen que hay elementos dentro de esas declaraciones sustentatorias para una investigación o una acusación formal, yo creo que entonces el partido va a tener que tomar sus decisiones y hacer la discusión al respecto. No podemos nosotros bajo ninguna circunstancia empezar a acusar o a emplazar cuando hay alguien que está siendo acusado y que empieza a acusar a otros, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ser responsables de ir al fondo del asunto si así lo amerita, ¿verdad? No vamos a hacernos los desentendidos.
No sería responsable del FMLN si hay una situación que tenga los suficientes elementos para poder concluir o para tomar algunas decisiones. Otro de los temas que le consulto, porque también algunos comentarios han llegado a través de la transmisión de Facebook y tienen que ver directamente con San Marcos, pero solo aprovecho, y otro de los temas que también ha sido polémico y lo platicamos con el diputado Chafik Handal cuando estuvo con nosotros hace algunas semanas, el tema de Alba Petróleos, particularmente por la indagación que lleva la Fiscalía General de la República. Este tema de Alba Petróleos es una discusión de la Comisión Política, porque entiendo también que algunos alcaldes están valorando el tema de la salida de este vínculo de Alba Petróleos y las indagaciones que esto puede derivar en el manejo de financiamientos y de ciertas cantidades de dinero, y cuáles fueron como las rutas con las cuales se llegó este financiamiento. ¿El tema de Alba Petróleos también es una discusión o no es una discusión en este momento? Lo que pasa que Alba Petróleos y las implicaciones que tuvieron algunos miembros de la dirección al ser asesores de Alba Petróleo ya no están en esta dirección, ¿verdad? Son de la dirección pasada. Y ellos actuaron no en representación del FMLN, sino que ellos actuaron en acciones que ellos particularmente tenían con Alba Petróleo, ¿verdad? Porque fueron incluso empleados que estuvieron orgánicamente relacionados con Alba Petróleo, pero el FMLN jurídicamente no tiene ningún vínculo con Alba Petróleo, ningún vínculo. Quien generó una asociación que está en el marco legal fuimos las alcaldías, ¿verdad? Y fuimos las alcaldías las que hicimos con el consorcio venezolano la empresa de economía mixta, ¿verdad? Y obviamente ya ahí operó todo lo que la ley establece como funcionamiento de una empresa de economía mixta. Pero el FMLN como tal, pudieras hacer una auditoría, pudieras revisar todos los papeles, jurídicamente no tiene ningún vínculo con Alba Petróleo. Entonces nosotros como dirección no tenemos por qué salir a responder por una cuestión que no nos implica al partido como tal, jurídicamente con Alba Petróleo. Quiero aprovechar porque me resta un par de minutos, pero han llegado algunos comentarios de los amigos que llevan seguimiento a esta entrevista a través de la transmisión de Facebook Live. Por ejemplo, Yared pregunta, las colonias San Antonio II está olvidada desde hace tiempos, ¿y qué ha hecho el alcalde sobre esta situación? Otro, Samuel Calderón, hace mucho tiempo que se viene solicitando hacer una obra de mitigación en la colonia San Antonio IV y no se ha hecho absolutamente nada. Es uno de los comentarios dos de las preguntas que han llegado hasta este momento. También hay otro aspecto que se consulta. Sí, siempre era la misma, la colonia San Antonio IV y San Antonio II. Son las que yo ya le respondí el de la San Antonio IV. No es cierto que no hemos hecho nada. Si no hubiéramos hecho nada, ya se hubiera caído prácticamente la calle principal. Nosotros hicimos ya unas obras de mitigación ahí que nos permitió encauzar la tubería que había causado todo ese problema, una tubería de aguas lluvias contaminada con aguas hervidas, y hicimos algunas obras de mitigación. Fue a través de Protección Civil y el Ministerio de Obras Públicas que se ha hecho el levantamiento de la información, y han sido ellos los que han llevado el presupuesto y han llevado todo el proceso para hacer la obra, por decirlo así, ya complementaria a lo que nosotros hicimos. No la hemos olvidado, o sea, el vecino que dice eso miente. Yo ya le respondí también aquí, ya le respondí. De la San Antonio II nadie nos puede decir que no hemos hecho nada, porque en todas las colonias, no hay colonia en San Marcos en la que nosotros no hayamos actuado en darle sus servicios como debe de ser, en darle tratamiento a las calles como debe de ser. La San Antonio II ahorita goza de la unión de una calle entre la colonia Tepeyac y ellos, que precisamente comunica. No había comunicación de toda la San Antonio II a través de la Tepeyac, y acabamos de hacer una calle que precisamente une a toda la San Antonio II con toda la San Antonio III. Es una calle que me extraña que diga el vecino que no hemos hecho nada, y me imagino que hace uso de ella, ya sea cuando viene de la zona industrial para allá o cuando viene de la autopista para la San Antonio número 3, pero obviamente no sé a qué se referirá, a lo mejor a qué se referirá, debe ser más específico si hay algo en lo que él a lo mejor está haciendo algún señalamiento, pero yo ya
le estoy señalando aquí que acabamos de inaugurar una calle que le beneficia a la San Antonio número 2. Muy bien, alcalde, quiero darle las gracias por haberme acompañado y darnos su lectura del FMLN, del trabajo que está haciendo la Comisión Política, pero también algunos aspectos concernientes a la gestión de San Marcos. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que nos encontremos en próximas oportunidades. Bueno, muchas gracias, Carlos. A la orden. Gracias a usted por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto.